En esta oportunidad vamos a hablar sobre teoría del caso. Antes de iniciar previamente el desarrollo del tema que se me ha encargado, debemos entender que desde un inicio, cuando nace el litigio, ya sea en cualquier sistema procesal que conocemos, como sea el inquisitivo, el acusatorio, los sistemas mixtos, evidentemente las partes procesales han tenido que establecer una estrategia para poder hacer prevalecer sus pretensiones procesales. Evidentemente, con el avance del constitucionalismo, la defensa de los derechos fundamentales, entre estos un derecho a un debido proceso y que éste sea realizado en un plazo razonable, evidentemente se han establecido otros sistemas procesales o otras formas procesales para poder afrontar el tema de la teoría del caso. Anteriormente a la implantación del Código Procesal Penal, esta estrategia de litigar no tenía este nombre. Es precisamente con el Código Procesal Penal que ya adquiere o ya en otras legislaciones esta denominación teoría del caso, y no es otra cosa que una estrategia sumamente importante para poder establecer o hacer prevalecer las pretensiones de las partes procesales. Ahora bien, en lo que respecta al nuevo Código Procesal Penal, más que desarrollar la teoría del caso, lo que me gustaría es compartir con ustedes la experiencia que uno tiene como en el Ministerio Público. Evidentemente, en este nuevo modelo procesal penal, que a mi entender es de corte o es un sistema mixto con tendencia a ser acusatorio, lo que debe prevalecer son el principio acusatorio, que está más caracterizado por esta división de roles, en la que debe impartir imparcialidad es el juez de juzgamiento en la etapa principal del proceso penal. Evidentemente, esta característica o esta exigencia o esta facultad o este deber es necesario para que pueda decidir entre las pretensiones adversarias que recurren al despacho judicial, entre estas la del fiscal y la de el abogado de la defensa técnica. Ahora, nosotros en este caso de la teoría del caso tenemos varias definiciones, ¿no? Algunos la definen como una técnica, otro sector la define como estrategia, pero nosotros debemos entender que debemos partir que es una idea central y básica a partir de la cual se articula la estrategia a desarrollar en las distintas audiencias ante el juez de control, o en este caso de nosotros el juez de investigación preparatoria, y en el juicio oral propiamente dicho con el juez de juzgamiento. La pregunta sería si el juez, sea el juez de garantías o el juez de juzgamiento, tendría que en todo caso elaborar una teoría del caso. Yo comparto la opinión de que no, pero sin embargo debe ser conocedor de las técnicas de litigación oral a efectos de ejercer un control debido respecto a cómo se desarrolla la teoría del caso, ¿no? Entonces, las partes procesales, tanto el Ministerio Público como la defensa técnica, debe entender que la teoría del caso nos sirve para realizar una historia simple, lógica y persuasiva ante el juez que nos toque exponerla. Asimismo, me permito exponer una idea principal. La idea principal es que la teoría del caso, a mi entender, no solamente es una estrategia o una metodología sumamente estratégica a efectos de hacer prevalecer nuestras pretensiones como partes procesales,
sino que también es un instrumento, un mecanismo, un vehículo por el cual nosotros hacemos también respetar los derechos fundamentales de las partes procesales, entre estas la del imputado. Evidentemente, cuando uno plantea una teoría del caso de una forma única, simple, conlleva que se respete, por ejemplo, el derecho fundamental al principio o derecho de imputación concreta, ¿no? También nos conlleva establecer el respeto de los derechos fundamentales. Al establecer una buena teoría del caso, evidentemente tenemos que hacerlo en concordancia, concatenado con una teoría jurídica. En esto cabe la relevancia del respeto de los derechos fundamentales. Evidentemente, y como vuelvo a repetir, si hacemos una buena teoría del caso, se respeta el principio de derecho de imputación concreta, se informa al imputado cuál es la teoría jurídica que estamos acogiendo para subsumir estos hechos. Asimismo, también tenemos que informar sobre los medios o los datos de prueba al inicio de la teoría del caso para que pueda ejercer su derecho a la defensa. En este sentido, nosotros entendemos que la teoría del caso va mucho más allá de ser una estrategia, sino entiendo de que es un vehículo para el respeto de los derechos fundamentales. Ahora, en lo que respecta a los componentes o las características propias de la teoría del caso, ya en muchas oportunidades hemos sido capacitados al respecto. El primer elemento es el elemento fáctico, como todos conocemos. Cada una de las partes procesales, al conocer del hecho delictivo, en este caso el Ministerio Público, tiene que elaborar proposiciones fácticas, pero basadas también en un fundamento probatorio. Estas proposiciones fácticas nos conllevan a establecer hipótesis, y estas hipótesis tienen que ser probadas ante un juez imparcial. Evidentemente, cuando establecemos este primer elemento, que es el elemento fáctico, tenemos que tener un profundo conocimiento de la teoría del delito, a efectos de establecer si estos hechos se subsumen en los presupuestos de tipicidad de la norma penal que estamos aplicando al caso en particular. Nosotros entendemos que cuando hablamos de la relación entre teoría del caso y teoría del delito, debemos establecer que los hechos pasen el primer filtro, que en este caso es la categoría de la tipicidad, luego a la antijuricidad, luego a la culpabilidad. En un ejemplo que podemos dar para poder establecer esta importancia es el ejemplo en el que un efectivo policial está conduciendo su vehículo y se da cuenta que detrás de él le sigue otro vehículo con dos personas al interior. Cuando llega al semáforo y está en luz roja, se detiene y observa que uno de los individuos que estaba sentado en la parte del copiloto desciende y se acerca a su ventana y saca un arma de fuego. Evidentemente, el efectivo policial, al ver ese hecho, reacciona inmediatamente y dispara contra este presunto agresor, matándolo instantáneamente. Cuando nosotros vemos el tema de este hecho, de estas proposiciones fácticas, de lo que surge de esto, evidentemente lo que podemos observar primero es que puede concurrir una causa de justificación, que lo vamos a ver en la siguiente categoría, que es la antijuricidad. Pero si no conocemos teoría del delito y a la vez no hacemos una actividad mínima de investigación a efectos de recabar datos de prueba, y verificamos, en este caso, se verificó que el arma de fuego que utilizó esta persona agresora era un arma de juguete. Evidentemente existía un peligro, porque así lo representó el efectivo policial, pero el peligro no era real.
Si nosotros no conocemos teoría del delito, evidentemente plantearemos como defensa, en este caso defensa técnica, que existe una causa de justificación, pero evidentemente al desconocer las categorías del delito, no podemos observar o apreciar o en este caso identificar que estamos ante un error en la justificación, que no se resuelve en la antijuricidad sino en la culpabilidad. Por ello es importante concatenar la teoría del caso con la teoría del delito, la teoría jurídica. Y no solamente en este aspecto debemos manejar teoría del delito, sino también teoría de autoría y participación. Debemos identificar autores, quiénes son, qué clase de autores son, los grados de participación. También tenemos que dominar teoría del error y muchas otras instituciones que ha desarrollado la dogmática penal. Cuando establecemos ya este primer elemento que hemos hecho mención, que es el elemento fáctico, ya debemos conocer todo ello, y no solamente ello, sino también con qué datos de prueba contamos al inicio cuando elaboramos esta teoría del delito. Cuando ya identificamos con todo estos conocimientos o proponemos nuestras proposiciones fácticas, también con el respeto de los derechos fundamentales, como hemos hecho mención, pasamos al segundo elemento, que es el elemento jurídico. Si ya tenemos conocimiento en todas estas áreas dogmáticas que hemos hecho mención, se nos va a ser mucho más fácil subsumir los presupuestos o estos hechos o estas proposiciones fácticas en los elementos normativos del tipo penal que nosotros entendamos que se subsumen estos hechos. Evidentemente, aquí en esta fase debemos hacer un mayor análisis, mucho más minucioso, para poder llevar una buena teoría del caso y no vulnerar derechos fundamentales. Y evidentemente, aquí también nos sirve, o ya hacemos un análisis más profundo de la teoría del delito y las otras instituciones dogmáticas que hemos hecho mención. El tercer elemento de la teoría del caso, y que se ha desarrollado ya en la doctrina y que ustedes tienen en los materiales también, es el elemento probatorio. Cada proposición fáctica con relevancia jurídica debe tener una base probatoria. Cuando uno inicia la teoría del caso, es una fase de inicio de la misma y esta se realiza con datos de prueba. Estos datos de prueba, evidentemente, exigen una mínima probabilidad para que el Ministerio Público, en este caso la parte acusadora o el persecutor público, inicie su investigación. Pero con estos datos de prueba también podemos pedir medidas cautelares personales y reales, pero también, como vuelvo a repetir, la teoría del caso nos conlleva, es una estrategia por la cual nos permite no violar derechos fundamentales. No solamente, y como vuelvo a repetir reiteradamente, nos hace, en todo caso, hacer prevalecer nuestra pretensión punitiva como el Ministerio Público, y en el caso de la defensa pública, en todo caso, lograr la absolución de su patrocinado, sino que también el caso del Ministerio Público es un vehículo para el respeto de los derechos fundamentales. Una vez que nosotros contamos con estos datos de prueba y se dan los inicios de la teoría del caso, podemos elaborar esta teoría del caso, la que tiene una característica de que es mutable. Mutable en el sentido de que cuando pasamos, por ejemplo, a la fase preparatoria o a formalizar la investigación preparatoria, evidentemente las diligencias preliminares forman parte de esta, pero cuando ya formalizamos la investigación preparatoria, ya no lo hacemos en función a datos de prueba, sino lo hacemos en función a elementos de prueba. Ya aquí ya tenemos una alta probabilidad de establecer la verdad procesal para poder sostener una formalización de investigación preparatoria. Como la teoría del caso va evolucionando, ya cuando emitimos un pronunciamiento, en este caso la acusación,
La acusación, con estos elementos de prueba, ya tenemos una certeza de la verdad procesal como Ministerio Público. La teoría del caso, en este caso, debe estar ya establecida con precisión, porque entendemos que existe un delito a un 100%. Evidentemente, la teoría del caso, a estas alturas, no debería ser modificada o alterada. Sin embargo, y antes de terminar con este elemento, el tercer elemento, que es el elemento probatorio, hacemos mención que el artículo 374 del Código Procesal Penal, cuando ya el Ministerio Público termina la actividad probatoria, tiene esta posibilidad de que antes de que se acabe esta actividad probatoria, el juez puede advertir que los hechos se subsumen en otros elementos normativos de otro tipo penal o otros presupuestos de tipicidad. Ello conlleva a que proponga a las partes que los hechos no se subsumen en los presupuestos de tipicidad del tipo penal postulado por el Ministerio Público, sino en otro. Ello, en cierta medida, debilita la teoría del caso del Ministerio Público, porque evidentemente no es lo que el juez imparcial considera que se hubiera suscitado, y también en cierta medida afectaría el derecho de defensa de las partes, porque al producirse esta desvinculación procesal, pues las partes no tienen mucho tiempo para poder reformular sus proposiciones fácticas, porque evidentemente al modificarse el tema del sustento jurídico o la subsunción, estas proposiciones fácticas no van a variar bruscamente, pero sin embargo siempre va a existir una variación. Un ejemplo es el hecho de que uno viene siendo procesado por un robo agravado y evidentemente para el juez de juzgamiento no se da uno de los agravantes, por ejemplo, va a proponer a las partes. Es decir, en cierta medida el Ministerio Público tiene que reformular su proposición fáctica y por ende su teoría del caso, pero en este caso va a ser conveniente para la defensa técnica, porque ya se estaría afrontando una imputación menos grave. En este sentido, entiende, y es peligroso para mi entender, que se produzcan estos casos. Sin embargo, también es necesario hacer un test de proporcionalidad también cuando se va a realizar ello. Asimismo, el inciso segundo del artículo 374 del Código Procesal Penal también le permite al Ministerio Público realizar un escrito de acusación complementaria. Entiende el Ministerio Público de que estos hechos se suscitan cuando se viene desarrollando el juicio oral. Sin embargo, también en este caso, la teoría del caso del Ministerio Público variaría. La pregunta sería si variaría o no, o si se trataría de una nueva teoría del caso, y que también la defensa técnica tendría que afrontar al respecto, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que sería lo más recomendable que el Ministerio Público ya emita una acusación con una teoría del caso única al momento de emitir la acusación. La defensa técnica de la otra parte imputada también tiene que tener mucho cuidado al momento de establecer su teoría del caso. Por ello es importante que el Ministerio Público desde un primer momento establezca la teoría del caso, cómo tiene que desarrollarse durante todo el proceso penal. Evidentemente, esta teoría del caso también no solo abarca estas partes procesales, sino también en los casos, por ejemplo, anticorrupción u otros especializados, también que las procuradurías públicas o también la defensa técnica de la parte agraviada tiene que establecer una teoría del caso, evidentemente direccionada a hacer prevalecer su pretensión. Bueno, esto es paréntesis respecto al tercer elemento, que es el elemento probatorio.
también nos conlleva a establecer que debemos dominar todo lo que es teoría de la prueba. Y me gustaría hablar mucho más al respecto sobre esta concatenación que debe haber entre el elemento probatorio y también en este caso los conocimientos que debemos tener sobre teoría de la prueba. También estos elementos que hemos hecho mención son importantes conocerlos y concatenarlos con las instituciones que hemos hecho mención. Asimismo, una buena teoría del caso nos va a conllevar a que ya establezcamos una buena, ya al momento de estar en el juicio oral, unos alegatos de apertura sumamente simples, convincentes, persuasivos, puntuales. Como han dicho muchos maestros, que la brevedad es el manjar de los jueces. Y también en estos alegatos de apertura dan los alcances de la norma penal en los que se subsumen estos presupuestos o estas proposiciones fácticas, y luego exponer el fundamento probatorio o la base probatoria con la que contamos. Es muy peligroso modificarlos a este nivel de juicio oral, y casi, si el juez lo advierte también, podría advertir una deslealtad por parte del Ministerio Público, o en el caso de la defensa pública lo mismo, ¿no? Evidentemente la teoría del caso nos sirve mucho para poder establecer estos alegatos de apertura, y también en la segunda o en esta siguiente fase, que es el aporte probatorio. La teoría del caso nos va a conllevar a que examinemos de una forma correcta tanto a los peritos como a los testigos para hacer prevalecer nuestras pretensiones, y también nos va a servir para realizar los aportes en la prueba documental. Si el acusado decide ser examinado, también dominar la teoría del caso, una teoría única, simple, va a conllevar al Ministerio Público a hacer un examen muy persuasivo ante el juez de juzgamiento. También la teoría del caso nos sirve para cerrar el juicio con los alegatos de clausura. Entonces, es evidente que la importancia de esta institución procesal es sumamente importante, a diferencia de otros maestros que han referido que la teoría del caso no es tan importante o trascendental. Sin embargo, para el trabajo propio del Ministerio Público, y entiendo de la defensa técnica, esta institución o esta técnica es sumamente importante, y como vuelvo a repetir, no solamente para hacer prevalecer nuestras pretensiones, sino también nos sirve y nos conlleva al respeto de los derechos fundamentales, en este caso de los procesados o de las partes procesales. En este sentido y con esta conclusión termino mi participación. Espero que sirva de algo. Las lecturas están precisamente para ser examinadas, pero también para que desarrolle en nosotros un aspecto crítico de nuestro propio sistema, y nosotros como operadores de justicia sabemos de las debilidades y fortalezas de este sistema. Evidentemente, con un conocimiento o un establecimiento de una teoría del caso, haremos siempre prevalecer nuestros derechos, pero conscientes del respeto de los derechos fundamentales. Y en otra oportunidad podremos tratar sobre vulneración, por ejemplo, a derechos fundamentales, a la obtención de los medios de prueba, y también cómo es importante el control de convencionalidad al momento de establecer una teoría del caso, cómo aplicar control difuso, cómo se aplicaría el control concentrado en la teoría del caso. Ya estas instituciones o estas ideas están siendo tratadas ya en el derecho comparado, pero sin embargo esperamos que en otra oportunidad nos permitan hablar al respecto. Entonces, con ello he terminado, y muchas gracias por su atención.